estos emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. El Instituto Nacional de Estadística, INE, divulgó los datos del mercado laboral correspondientes a enero, con un aumento en el desempleo que pasó del 7,4 al 8,1%. Sin embargo, el desempleo sigue por debajo del 8,6 registrado en enero del año pasado. La tasa de empleo en enero quedó en 59,4%, con una leve baja respecto a diciembre, pero mejorando en comparación con el mismo mes del año 2024. Según el INE, en enero había casi 1.750.000 trabajadores ocupados, unos 27.000 más que hace un año. En contraste, los desocupados sumaron 154.000, lo que representa 7.000 menos que en enero pasado. En la comparación anual, el empleo creció tanto en Montevideo como en el interior del país. Por otro lado, la tasa de informalidad subió una décima y alcanzó el 21,3%. Estos números reflejan un mercado laboral con signos mixtos, más empleo que el año pasado, pero con un leve repunte en la informalidad y el desempleo. El endeudamiento del sector industrial se redujo al cierre del año 2024 respecto a diciembre del año anterior y alcanza los niveles prepandemia. En el segundo semestre del año 2024, es decir, de junio a diciembre, el endeudamiento financiero de la industria alcanzó los 2.472 millones de dólares. El 97,6% de ese monto corresponde a créditos bancarios, mientras que el 2,4% proviene del mercado de valores. Este nivel de deuda representa el 33% del PBI industrial y marca un retorno a los niveles previos a la pandemia. Por su parte, la morosidad en el sistema bancario se mantuvo estable en 1,1%. Los sectores que tomaron más deuda fueron alimentos, bebidas y tabaco, con el 42% del crédito bancario, seguidos por el sector de químicos y plásticos con el 36%. Además, el 91% de los créditos fueron tomados en moneda extranjera, mientras que el 9% en moneda nacional. Así, la industria muestra una leve recuperación en su estructura financiera, con menor endeudamiento y estabilidad en los pagos. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios de acá y vamos a recibir ya, aquí está en nuestros estudios, a Bernardo Quesada, que es director gerente de la Liga de Defensa Comercial, Lideco. Bernardo, un gusto recibirlo aquí por primera vez en el programa. Sí, es cierto, un Bien. gusto para mí también. Ya tenemos contacto hace muchos años, pero primera vez aquí frente a cámaras, así que va a ser un placer seguramente el diálogo. Bernardo, ¿hace cuántos años ya en Lideco? Yo trabajo como gerente hace 15 años y antes estuve en un programa del IDECO con el Banco Interamericano de Desarrollo para la información para las pymes. Eso fue desde el 2003, o sea que... Unos cuantos años. Ya hace mucho. Bien. Para repasar, ¿no? Vamos a hablar de lo que hace, ¿no? A las empresas que solicitan ingresar a concursos de acreedores, ¿no? A lo que significa esto y lo que implica, ¿no? En términos para la economía y demás, cuál es la situación de las empresas, las herramientas que tienen para esto. Pero antes, siempre el principio tienen las cosas, ¿no? Refrescar Lideco, ¿no? La función
que tiene, digamos, en actividad y que justamente corresponde a las empresas. Bien, justo ahora en el 2025 cumplimos 110 años, porque Lideco fue creada en 1915, con la intención, es una gremial de empresas, con la intención de trabajar en temas de relaciones comerciales y crediticias, o sea, desarrollar el mercado comercial y de crédito. Y en ese sentido, lo que hace el Lideco es tratar de lograr cosas para todo el mercado, no solo para los socios del Lideco, sino para todo el mercado, en cuanto a, por ejemplo, cuál es la normativa que regula las relaciones comerciales y crediticias, el hecho de elaborar información para la toma de decisiones de las empresas y el lograr el mejor recupero posible de los créditos cuando tienen problemas, digamos. O sea que básicamente como gremial lo que hacemos es hacer más eficiente lo que para cada empresa en forma independiente sería más difícil, digamos. Nosotros lo hacemos en pro de todas las empresas para que cada empresa no lo tenga que hacer por separado, lo hacemos nosotros como gremial. Yo tengo una empresa, ¿sí? ¿no? Y digo, ¿por qué sería bueno para mí agremiarme en Lideco? Y por un lado, para acceder a información del mercado, ya sea de empresas o de personas, para poder relacionarme comercialmente. Por ejemplo, viene una empresa que es socia de Lideco y nos dice, bueno, quiero conocer cuáles son las empresas de determinado sector de actividad, que hay en tal departamento, de tal tamaño de empresas, para vincularme con ella y hacer negocios. Y bueno, nosotros damos esa información. O, por ejemplo, quiero hacer un análisis financiero de la empresa con la que voy a venderle, que me está pidiendo financiamiento, y quiero saber cómo es su balance, cuáles son sus ventas, cuál es su nivel de pago, o le puede pedir a Lideco que consulte referencias comerciales en la plaza de cómo es el cumplimiento con otras empresas, por ejemplo. Tenemos un registro de incumplimientos, tenemos un servicio de alerta al socio, en donde da una base de datos de ruta o de cédula, yo le voy avisando los eventos que van entrando a nuestra base de datos día a día, para que esté enterado y hacerle un seguimiento a su cartera. Tenemos de estos productos de información que están disponibles en nuestra web para socios, y también tenemos productos a medida que hacemos, como ese que comentaba de decir, bueno, cuáles son las empresas de determinado sector, etcétera. Tenemos con varias empresas del sistema financiero también y de otros rubros, sistemas de web service se llaman, que se conecta el sistema de la empresa con el sistema del Lideco y se intercambia información predeterminada. O sea, por ejemplo, nuestro socio nos manda un RUT y nosotros le devolvemos cierta información. Puede ser, por ejemplo, los antecedentes negativos, puede ser si los certificados de GI BPS están al día, toda una serie de información que acordamos en base a la necesidad de nuestro socio de cuál es la información que necesita para tomar sus decisiones, la que nosotros tenemos disponible y se la brindamos. Que por otro lado no se consigue. Que por otros lados a veces se consigue, a veces no. Lo que nosotros tenemos una base de datos y un equipo de gente que hacemos que está toda unida la información, que a veces se accede en distintas bases, está informatizada y se pueden automatizar procesos en base a las herramientas que nosotros tenemos, digamos, ¿no? Eso por el lado de la información. Después por el lado de los créditos que tienen problemas, digamos, tenemos un sector de cobranza de morosos, tenemos un área de asuntos concursales, o sea, en lo de los concursos de acreedores que tú comentabas. Ahí tenemos distintos roles, digamos. El principal histórico del Lideco es juntar a los acreedores para negociar con el deudor y lograr mejores soluciones acordadas entre acreedores y deudor que permitan que los acreedores cobren lo mejor posible y que la empresa pueda seguir funcionando y no se pierda valor en la economía, digamos, ¿no? También en ese caso verificamos créditos en el concurso, integramos la lista de síndicos e interventores del Poder Judicial. A veces el Poder Judicial nos designa como síndicos e interventores de empresas concursadas. Y después a nivel gremial trabajamos en lo que, como decía, en lo que tiene que ver con normas que impactan en el mercado. Pongo algún ejemplo para que quede claro. Por ejemplo, el Lideco trabajó mucho tiempo para que se pudiera acceder a los balances de las empresas, ¿sí? No se accede a todos los balances, sino a las empresas que tienen un mayor volumen de facturación.
¿Y por qué? Porque bueno, esas empresas pueden impactar en el resto del mercado. Si a esa empresa le va mal, bueno, todas las empresas que trabajan con ella quizás tengan alguna dificultad de cobro, hay trabajadores que trabajan en esa empresa, entonces es importante poder contar con información de ciertas empresas que pueden afectar al mercado. Y en ese sentido insistimos mucho tiempo de que se reglamentara que hubiera la obligatoriedad de presentar los balances. Esa ley existió durante mucho tiempo, pero no se cumplía, no había sanciones, la Auditoría Interna de la Nación, que es quien recibía, no tenía la información de quiénes eran las que vendían mucho, se habilitó que la DGI le pudiera dar esa información a la Auditoría Interna de la Nación para saber cuáles eran las obligadas, y después se pusieron no sanciones, sino eventos que motivaran a las empresas a registrar sus balances, y de hecho eso hace que hoy todo el mercado puede acceder a los balances de algunas empresas. Lo mismo con la central de riesgos del Banco Central, o sea, nosotros solicitamos el acceso a la central de riesgos del Banco Central porque pensamos que es importante que el resto del mercado sepa cuál es el endeudamiento que tienen las empresas y las personas en el sistema financiero, por dos motivos: para que no haya sobreendeudamiento, y por otro lado le sirve al sistema financiero para que los otros agentes también presten en forma adecuada, tomando en cuenta cuál es el endeudamiento que hay con el sistema financiero. Y bueno, logramos ese acceso y todo el público hoy puede acceder con ciertas normas o dentro de ciertos parámetros a la información esa. Entonces, desde el punto de vista gremial, trabajamos en esas cosas que capaz que si lo pide una empresa sola no tiene éxito, y nosotros como gremial trabajamos en pro del beneficio de todo, no solo de los socios, sino también de todo el mercado. Entonces es importante que las empresas se asocien para de alguna manera apoyarnos y que podamos seguir haciendo estas cosas. Bien, bien, además una gremial muy reconocida. En nuestro país, vaya, si ya está cumpliendo 110 años. Bueno, no menor es, por lo que habitualmente conocemos al IDECO en la prensa, digo, a ver, quienes estamos o manejamos información obviamente sabemos de otras actividades, pero quienes están del otro lado, resuena el nombre del IDECO cuando hablamos de empresas que entran en concurso, sí, ¿no? Y ya vamos a hablar de lo que es la actualidad de las empresas y números y tendencias y por qué pasa y demás. Pero hay, seguramente hay una visión negativa, ¿no?, del concurso de acreedor, y que en realidad en los hechos puede ser una solución para una empresa o para encontrar una solución para no generar un mal mayor, ¿no? Allí brevemente le pido que explique para refrescar, ¿no? Cuando una empresa entra a un concurso de acreedores, o sea, ¿qué es lo que necesita? Bien, el concurso de acreedores, hay una ley que es del 2008, que es la 18387, digamos, que lo que buscaba era dos cosas, digamos, que intentaban mejorar esa imagen que había en el mercado de que la situación en un concurso para una empresa era negativa. Una era el tiempo en el cual se presentaba la empresa a concurso, ¿sí? Entonces la ley promovió incentivos para que el propio deudor tuviera incentivos para presentarse a concurso cuando estuviera insolvente lo antes posible. Porque ¿qué pasa? Si uno se presenta tarde, ya la situación es tan crítica que el éxito del resultado de la herramienta en sí mismo no es bueno, ¿tá? Entonces se le pide que dentro de los 90 días que conoce que está insolvente, tanto los directores como la empresa y las personas responsables tienen que pedir el concurso de la propia empresa. Y eso, si no lo hace, tiene castigos en las etapas siguientes del concurso. Y por otro lado, le generó incentivos a los acreedores para decir, bueno, yo sé que esa empresa está insolvente y para que no genere más problemas en el mercado, yo le puedo pedir el concurso a la empresa, ¿sí? Tengo que demostrar de que tengo pruebas, de acuerdo a lo que establece la ley, de que está insolvente, ¿sí? Entonces, el primero es un concurso voluntario y el segundo es un concurso necesario. También hay una herramienta que se llama el Acuerdo Privado de Reorganización, que es una propuesta que hizo el IDECO para incorporar a la ley lo que antes era el concordato privado, digamos, que lo que busca es, en vez de llegar a una situación de concurso, ¿sí?, después podemos hablar de las diferencias entre una situación y otra, tratar de encontrar una solución al problema antes y lograr un acuerdo entre los involucrados antes por determinadas mayorías que son más exigentes. Y después, si se logran esas mayorías, presentarlas en el juzgado de concursos para que se le dé la homologación, digamos, ¿tá? Entonces, como herramienta,
es una herramienta válida en el sentido de que si una empresa tiene un problema financiero y no económico, pueda encontrar, si logra un acuerdo con sus acreedores, un estirar en el plazo, por ejemplo, el pago de los créditos que tiene. Entonces, bueno, si tuviera un evento negativo especial o extraordinario, esta herramienta sería útil para decir, bueno, acá, por ejemplo, la sequía de hace 2 años, hay una situación especial, yo puedo renegociar con mis acreedores y pagar en un plazo diferente al que estaba pactado originalmente. Esa es la utilidad de la herramienta. Por eso es financiero y no económico. Voy a tener la solvencia para pagarlo, pero necesito más tiempo. Pero tengo un problema en este momento, entonces necesito renegociar las condiciones que había pactado originalmente en otras condiciones diferentes. Allí, Bernardo, bueno, es una herramienta muy válida, ¿no?, para las empresas y que muchas veces, bueno, tenemos cifras, ¿no? Por ejemplo, el año pasado se presentaron 115 solicitudes de empresas para entrar a concurso de acreedores, un aumento del 21,1% en comparación con el año 23, cuando se habían registrado 95 solicitudes, de 95 a 115, según datos de Lideco. Esto en la economía, ¿qué representa? ¿Tiene algún peso específico? ¿Es, digamos, un dato de la realidad? Digo, porque muchas veces se pierde la perspectiva, ¿no?, de qué significa que las empresas entren en concurso de acreedores para, por ejemplo, el funcionamiento de la economía, la marcha, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, a ver, es la situación de determinada cantidad de empresas, ¿sí? Esas empresas proporcionalmente con lo que tiene que ver con todo el país no es importante, ¿sí? Pero también dentro de ese número, el número cuantitativo de la cantidad de empresas en realidad no refleja la realidad de los impactos que tenga, porque ahí, por ejemplo, dentro de las 115 empresas yo puedo tener empresas que son del mismo grupo económico y que caen todas juntas. Entonces, si son 4 empresas, por ejemplo, de un mismo grupo, están consideradas como 4 ahí y en realidad es todo un grupo solo que cayó. Pero lo que impacta en muchos aspectos en la economía. Por un lado, la propia empresa que pierde su actividad, o sea, dependiendo de la solución que se encuentre. Si la solución es que se llega a un acuerdo con los acreedores y se cumple y se paga, bueno, para eso es la herramienta, bienvenido sea, digamos, ¿no? Y ahí no hay ningún problema. Pero en muchos casos esto termina en la liquidación de las empresas, o sea, en el cierre de las empresas, ¿sí? Y ese cierre impacta en que quedan trabajadores sin trabajo, que quedan acreedores sin cobrar, y que se perdió una empresa y se perdió valor en esa empresa, ¿sí? La ley apuesta, esta ley de concursos nueva, también apuesta que cuando se liquide se trate de vender la unidad productiva en bloque y que no se remate en partes, porque esa es parte de la utilidad de la herramienta también. Quizás antes, supongamos que una empresa tiene préstamos con distintos bancos, tiene hipotecas y todo, y capaz que cada uno remataba por su lado y se mal vendían las cosas por no venderlo como una unidad productiva conjunta. Con la ley se busca eso y bueno, se han logrado casos exitosos. Nosotros, por ejemplo, estuvimos como síndicos en Citrícola Salteña, en una empresa de citrus de Salto, y bueno, se pudo vender en bloque, mantener la empresa viva durante un tiempo para conseguir un inversor que viniera, vino un inversor genuino del exterior a comprar la empresa y la empresa siguió funcionando y bueno, no se perdieron tantas fuentes de trabajo, pero también eso impacta en el resto del mercado, digamos, no solo en que algunos no cobran, sino que también durante un tiempo esa empresa concursada está compitiendo también como deslealmente con las otras empresas que están en funcionamiento por el tema de pago de impuestos, porque como están en problemas, no están funcionando de forma normal, digamos, ¿no? Bueno, finalmente, Bernardo, lo voy a invitar en otra oportunidad porque el tema da para mucho y vamos a ampliar seguramente con otros temas que nos quedaron por fuera. Pero, bueno, no puedo dejar de preguntarle por lo que viene desarrollándose con respecto a los fondos ganaderos, ¿no? Allí me mencionaba, sin entrar en detalles, otros detalles que de repente para la nota no cuadran, van a ser con otros entrevistados estos temas, pero sí con los que respecta a su actividad, es desde el punto de vista de, bueno,
de lo que viene sucediendo con los fondos ganaderos. Tenemos 3 casos muy reconocidos, de Conexión Ganadera, el Grupo Larrarte y República Ganadera, que han pasado por situaciones de insolvencia, y allí se incluye lo que es la figura de estafa, ¿no? Allí cómo también entra lo que es LIDECO, ¿no? En términos de también mediar, ¿no?, en estas situaciones. Bien, justamente lo que nosotros tratamos de hacer en estos casos es nuclear a los acreedores y tratar de luchar por que el cobro que tengan sea el mejor posible, digamos, ¿no? En base a la situación que en esos casos ya está creada, ¿no? En ese sentido, bueno, hemos trabajado en algunos de los casos tratando de mediar entre la empresa deudora y los acreedores para tratar de ver si se podía lograr un acuerdo privado de reorganización antes del concurso. En ese caso no se logró por otras circunstancias que son, que bueno, por otro lado el concurso venía encaminándose y bueno, al decretarse el concurso no se puede ya conseguir por la ley el acuerdo privado, pero se sigue negociando para un convenio dentro del concurso. Entonces nuestro rol ahí es tratar de mediar, juntar a los acreedores para negociar mejor con el deudor y lograr un mejor cobro. Y por otro lado también brindar la información al mercado sobre la información de esas empresas para prevenir, digamos, porque bueno, cuando la situación ya está creada, pero mejor si lo preveemos. En este caso los fondos ganaderos, creo que hubiera sido importante poder ver cuáles eran los balances de las empresas, si estaban presentados, si no estaban presentados, cuál era el nivel de ventas, de rentabilidad, si reflejaban la realidad efectiva que tenía la empresa. Por ejemplo, el tema del ganado, si realmente el ganado que estaba todo registrado en el SNIC, que es el Sistema Nacional de Información Ganadera. O sea, todo el tema de la información por la cual LIDECO trabaja y pelea, digamos, es relevante para tomar las decisiones. A eso nos dedicamos, digamos, y bregamos por tomar decisiones con información. ¿Esa información no estaba? Algunas sí y otras no. O sea, había balances de hace años de República Ganadera, de Conexión Ganadera, había viejos, no los nuevos. Y esos balances no reflejaban esa actividad que hoy aparece en la información en la prensa que tenía esa empresa, digamos. Bien. Y en esos fondos ganaderos también se habla de que cabezas de ganado que deberían estar no están, digamos, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir atentos a todos estos temas que hacen, ¿no?, también al funcionamiento de las empresas. El diálogo ha sido con Bernardo Quesada, que es director gerente de la Liga de Defensa Comercial LIDECO. Bueno, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo. Obtené tu crédito express en menos de 48 horas con la tasa más conveniente del mercado y resolvé todo por eBrow. Si tenés dudas, agendate en tu sucursal de preferencia o solicita asesoramiento por WhatsApp al 21996 000 o al 1996 opción 6. Banco República, nuestro banco país.